Hoy, en Creatividad Universitaria, nos acompaña el maestro Gerardo Valdés, director e iluminador escénico originario de Galeana, Nuevo León. Fundador del grupo teatral Teatro Reilete, ha dirigido más de 50 obras e iluminado más de 100 en escenarios de Monterrey, Ciudad de México y Saltillo. Fue miembro del Sistema Nacional de Creadores del Arte del FONCA, así como director del Centro de Educación Artística Alfonso Reyes y del Teatro Calderón de Monterrey. Parte del cuerpo docente tanto de la Escuela de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras, así como de la Facultad de Artes Escénicas de nuestra universidad. El maestro Valdés también fue el iluminador escénico titular de la Compañía Titular de Teatro Experimental de la UANL del 2008 al 2020. Ganador del Premio a las Artes UANL 2010 y Medalla Artística Colegio Civil en 2026. Nos acompaña hoy en Creatividad Universitaria el maestro Gerardo Valdés. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Roberto Alanís. Les doy la más cordial bienvenida a esto que es Creatividad Universitaria. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, una carrera bastante longeva, llena de éxitos en los escenarios regiomontanos. El maestro Gerardo Valdés, cumpliendo 50 años, maestro. Pues de que inicié, sí. De que inició en el medio artístico, bienvenido. El desorden de mi vida empecé ahí hace 50 años. Hace 50 años, arrancó en 1976. 76, justamente termino la prepa, en la prepa 1, me meto a la Facultad de Medicina y nos seguimos juntando ahí los compañeros en el aula magna. Todavía existía la calle Colegio Civil, ahí nos estacionábamos en mero enfrente del aula. Cuando todavía había... Todavía había calle y sentado yo solo esperando a alguien, se sentó otra persona junto a mí. Ajá. Y no sé, empezamos a platicar. Él estaba esperando que le abrieran el aula para entrar a ensayar y era el maestro Julián Guajardo. Ah, wow. Entonces, gran maestro. El gran maestro Julián Guajardo. Paz descanse. Y ya me invitó y dice, bueno, estoy ensayando otra obra, si quieres te integras o vienes a ver. Y yo tenía reminiscencias pasadas de que había hecho teatro cuando estuve de jovencito, de adolescente, en el seminario. Estuve en un seminario. Esa parte no la sabía. Quería ser cura. Entonces en el seminario llegó... ¿A qué edad fue eso? Entre los 12 y los 15. Ok. Entonces una vez llegó un franciscano, un jesuita, un franciscano. Ajá. Y era interesante porque ponía a hacer teatro con un carromato medio medieval. Entonces era bien interesante y se quedó ahí en Linares. Entonces, de todas las actividades que tenemos en el seminario, sí. Los que quieran aprender música o teatro. Y pues yo como que se me jaló el arte escénico. El arte escénico. Y ahí hice mis pininos, ¿no? Entonces, cuando el maestro Julián me invitó, dije, bueno, pues vamos a ver. Le reactivó todo. Le reactivó todo y me fui. Entonces, se ensayaba ahí donde la Policía Judicial acaba de terminar ahí por la iglesia del Sagrado Corazón en 5 de mayo. Ah, ¿cómo no? También en el centro, sí. Sí. Entonces, pues duramos casi un año, ¿no? Entonces, la obra no se presentó, era el juego de Susanca, ¿no? Ah, un año ensayando y no se... Casi un año, no sé. Lo que se estaba preparando prácticamente era que ahí se iba a fundar el Instituto de Artes. Okay. de la universidad, que después con el tiempo se transforma en la Facultad de Artes Escénicas, ¿no? Ya con el tiempo. Ya con el tiempo. Y no sé, hubo algo ahí que no me latió meterme a estudiar, sino que me fui a la vuelta por la calle de Zaragoza, estaba el taller de teatro universitario. Uh-huh. Y ahí caí. Y entonces ya ahí estuve casi 2 años con los maestros Paco Cifuentes. ¿Cómo no? Clemente Monarres, Rogelio Villarreal. No, puro crack. Y Jorge Segura. Puro crack del teatro. Entonces había 2 grupos, ¿no? Los que eran con Paco y los que eran de Rogelio. Y ahí, bueno, yo prácticamente me di cuenta que no era la actuación lo mío, ¿no? Ajá. Qué difícil, y por eso admiro tanto a los actores. Pero me empezó a gustar estar afuera de la escena, viendo, iluminando. Y ahí empezó mis primeros pininos como iluminador. Okay. Que era muy fácil, ya nada más de apagar y prender, ¿no? Con apagadores las obras. Ajá. Pero me nació el gusto por estar, como entender todo el proceso de una puesta. El proceso creativo de una puesta en escena. Una puesta en escena. Sí. Después ahí ahora lo entendemos y nos reímos, ¿no? Que nos corrieron muy elegantemente.
porque éramos así la maraña, nos decía Paco Cifuentes. ¿Por qué? ¿Cómo los corrieron? ¿Cómo fue? Ay, es que como que empezamos a protestar por cosas ahí que los trabajos o las giras y que así como que a veces ya como que llegó un cansancio ahí extraño. Ajá. Y bueno, nos dieron una beca para la Escuela de Teatro de la Facultad de Filosofía. De la facultad, que todavía, bueno... Todavía estaba por 15 de mayo, ¿no? Exacto, en ese entonces. Y bueno, ahí tuve la gran fortuna de tener pues, a maestros, a Lola Bravo, Sergio García. Maestro, tuvo los mejores maestros. No, pues, Sergio García después, bueno, tuve la fortuna de ser su alumno. Y me acuerdo en las clases nos daba dirección de actuación. Dice, bueno, como actor no eres malo, dice, pero como director tienes una visión muy clara de lo que quieres hacer. Y me apoyó, él terminó la escuela de teatro. Y ahí con los compañeros de la generación, que era Pedro Rivera, Sergio Ávila y Ricardo Garza, Ajá. Dije, ¿qué hacemos? Ya salimos, ¿qué vamos a hacer? Pues, como buena, que terminas y ves el mundo, pues no puedes quedar ahí en la escuela, ¿no? Claro, claro. Y entonces conocí a Ernesto Pérez, el gallo. Había un movimiento muy interesante en la universidad que se llamaba Frente Cultural Universitario. Ajá. ¿Estamos hablando de qué años? 79, 80, inicios de los 80. Principios de los 80. Principios de los 80. Entonces había concursos de estudiantinas, Pedro Magallanes, Ernesto Pérez, los químicos, los Méndez, ¿no? Que ahora tienen la chunga. ¡Wow, qué historia! Entonces, toda esa generación de estudiantinas, pero en el teatro no había mucha actividad. Entonces, sí. me fueron a ver esta obra, que es la primera obra que yo dirigí, se llamó Hablemos a calzón quitado, que tuvo mucho éxito porque la gente la confundía con un libro que salió de Irma Serrano, ¿no? Que se llamaba de la tigresa. Hablemos a calzón amarrado, ¿no? Había un libro muy famoso de la tigresa a la par de nuestra obra. Entonces, o sea, nos llenaba la gente ahí y se llevaba la sorpresa que no se hablaba de ese México sombrío, ¿no? Sino era una relación entre un padre, el hijo y un amigo, ¿no? Que ese proceso ideológico. O sea, la gente se confundía. Se confundía, pero salía muy... ¿Contentos? Muy contentos. Sí. Me acuerdo que Pedro y yo, la primera vez que yo dirigí esa obra. Y tuvimos mucha fortuna, ¿no? Porque empezamos a salir. Una de las personas del público que ya después nos fue a verla con Magallanes fue Ernesto Pérez. Ok. Terminamos y en la práctica quedamos de hacer algo juntos, y a la vuelta de los días, semanas, en la calle Washington y Galeana abrimos un espacio que se llamó, nos complicamos, después un centro de actividades artísticas y culturales, que fue en su tiempo muy importante, era el famoso CAC, ¿no? CAC. Y el grupo Reilete, que ahí lo fundé con esta primera apuesta. ¿Por qué era tan importante? Porque no había Teatro de la Ciudad, no había Auditorio de Luis Elizondo, no había espacios. No había espacios como los conocemos ahorita. Como los conocemos ahorita. Entonces claro. Era el único espacio, y entonces ahí se empezaron a dar clases de danza, de pantomima, los mismos teatros, Ricardo y Fernando ahí se juntaban. Lo que después serían La Percha, como Leti Parra y Jorge Vargas, ahí es el punto de reunión. César Tavera, Elvia Amante, ahí era el punto de reunión. De bailarines, entonces a los fines de semana presentábamos nuestras puestas en escena, o de danza. Marcela Cisneros, ¿no? Que era esposa de Ricardo en aquel tiempo, se presentaban muchas cosas, e incluso la sala la prestábamos a los grupos que estaban en ese tiempo, ¿no? Como también trabajando. Como el grupo Matraz, que era de la Facultad de Ciencias Químicas, que fue un grupo muy emblemático de la universidad, sí. De la misma escuela de teatro, obras que dirige Jorge Segura, en fin. Entonces era un ambiente, yo creo que el único espacio entre el 80 y el 83 fue el único espacio así, pues vamos a decir artístico. Artístico-cultural. Entonces había lecturas, había un montón de cosas. Y allí yo presenté mi segunda obra, que para mí fue una de las cosas más grandes, porque junté un promedio de como 35 actores en escena. ¿Qué obra era? Y 4 músicos, se llamaba El Retablo del Flautista, pero le pusimos ratas. Sí, está basada en El Retablo del Flautista, en este cuento, ¿no? Sí, el cuento, sí. Un pueblo que se invade ratas, y entonces el cabildo y el alcalde pues no encuentran la solución, entonces deciden pedir un préstamo, y el préstamo ese se complica, ¿no? Y reunió a 35 artistas. Pero el espacio era muy pequeño. ¿Y cómo cupieron ahí 35? Pues no, era muy ingenioso todo lo que hicimos, ¿no? Entonces era una salita para 50 gentes. Teatro íntimo totalmente. Teatro íntimo, cerquitita. Entonces, pues fue muy... La ventaja de tener un espacio, ¿no? Que duramos semanas y semanas, y el teatrito lleno. Y después ya con el tiempo tuve la fortuna de ponerla nuevamente, pero en el Teatro de la Ciudad, cuando en el Teatro de la Ciudad. Lo inauguraron. ¿En qué año lo inauguraron el Teatro de la Ciudad? 85. 5. 84. 84.
8-4. Así hicimos, precisamente hace 40 años, hicimos un gran evento de celebración en el Teatro de la Ciudad, que se hizo un gran evento transversal en el escenario. Ajá. Yo hice algo de luz y sin nada, solamente luz, y Jorge hizo una Carmina Burana transversalmente. No, fue una chulada. Una chulada de espectáculo. Una chulada. Pero fíjate, volviendo a lo de Ratas, llegó el 83 y nos piden lugares. Ampliaron, había un restaurante enseguida, un vegetariano, entonces nos piden el espacio. Y dijimos a Ernesto, ¿y yo qué hacemos? Pues dice, no, vamos a buscar otra casa. Bueno. El barrio antiguo no existía, se llamaba Barrio de la Catedral. Y en la calle Padre Mier, pues estaba abandonada, oscura. Y rentamos una casa grandota en la calle Padre Mier, en el barrio de la Catedral, y fundamos en el finales del 83 lo que sería el Mesón del Gallo. Ah, cómo no, famosísimo. Y arriba, en la parte de arriba, la Sala Reilete. Ok. Entonces ahí pues empezamos a hacer pues, maravillosamente como una década de actividades. El Mesón nos patrocinaba nuestras puestas en escena. El Mesón tenía diferentes actividades culturales, artísticas. Dábamos talleres para niños. Noches de bohemia. Entonces se fue convirtiendo en una peña, ¿no? Claro, una peña que era... Y un punto de reunión para... Era un punto de reunión. Todo el mundo para ahí. La comunidad ahí general. Encontrabas a bailarines, músicos, escritores, pintores. Yo hice grandes amistades. Claro, sí. Yo recuerdo, o sea, yo era un niño, pero recuerdo de ese lugar. Nunca fui. O no recuerdo haber ido... No, pues del 83 al 90. Ahí estuve en mi Padre Mier. Sí, pero yo recuerdo que mi papá lo mencionaba bastante, el Mesón del Gallo. Entonces era un punto muy pues, único en la ciudad, ¿no? Icónico, bastante icónico. Entonces en aquel tiempo no había horarios de cierre como ahora, ¿no? No. Entonces ahí nos daban a las 5 de la mañana. No había problema no por había eso. Problema. Entonces yo dejé mi carrera de... Y no había vecinos que se quejaran tampoco. No, que la mayoría de las casas abandonadas. Era un barrio muy oscuro, muy... Pero entonces el gran desorden fue cuando al año 83, en el 84, nos avisan que van a abrir la calle porque van a hacer la macroplaza. Y les quitaron el lugar. No, dije, pues ¿qué vamos a hacer? Pues seguimos. Entonces eso yo siempre se me cae en la memoria. La gente empezó a hacer veredas, hace cuenta, para llegar al lugar. Había veredas así como que llegaban al lugar. Entonces era maravilloso. Fue un lugar bastante icónico. Sí. Entonces ahí yo le produje a Rogelio Villarreal una obra, El Jardín de las Delicias. De las Delicias de Jesús González Ávila. Con Raúl Morantes y Karina Esquivel. Gerardo Castillo fue el escenógrafo. Wow. Yo dirigía a Esther Galván ahí en La Manera de Miss Margarita. Ajá. Y me atreví a hacer una obra así. Dije, lo voy a ponerle, pero muy fuerte la obra de La Chunga. Por Mirna Corraleos. Paz descanse. Jorge, que también descanse. Jorge Segura, Pedro Rivera, Gerardo Dávila, que también en paz descanse. Alicia Laguna, que ahora es una gran productora en la Ciudad de México. Híjole, menciona puro talento. No era. Entonces la obra, pues la ventaja de estar ahí, pues duramos semanas y semanas, y toda la temática es muy fuerte, ¿no? El tema lésbico, entonces el morbo, sí. La salita se nos llenaba. Y hay una anécdota muy bonita. Yo confío en que sea cierto. Me dice el negro que ahora tiene La Chunga. El negro esperaba con la guitarra a oír el aplauso. Y nomás el aplauso y empezaba el negro Méndez, ¿no?, a tocar. Y entonces ahora que ellos pusieron un lugar, le pusieron La Chunga. Así le en el barrio antiguo. Sí, en el barrio antiguo, pero en homenaje a aquella puesta en escena. Aquella, sí. Porque él se acuerda mucho de que esperaba él empezar a tocar cuando terminaba La Chunga. Y La Chunga, ahorita en la actualidad, en el barrio antiguo, es un lugar muy bohemio también. Sí. Donde se presentan diferentes grupos musicales, artísticos, de diferentes... Maestro, regresando un poquito al momento en el que empieza a estudiar teatro en esta época, ¿en qué momento se vio usted más en la posición de director escénico que de actor? ¿Fue una decisión tomada así o la misma vida lo fue orillando más hacia un lado? Desde un principio, cuando yo conozco a Ernesto, él tenía el grupo Girón y yo tenía Teatro Reilete, entonces hacíamos espectáculos y nos gustaba la pantomima. Teníamos un espectáculo de pantomima, pero yo me sentía incómodo. Yo llegué a actuar con el maestro Sergio García en El Alma Buena de Sichuan,
algo con la UDEM, porque trabajaba en la UDEM él. Pero hubo un momento decisivo, así que, ¿sabes sí, qué? Yo dije cuando, Acá. la primera obra quizás no, pero la segunda cuando dije, ¿qué hago con 32 actores en escena y músicos y la obra así? Entonces en la adaptación, y lo que yo sí afortunadamente tenía es que me clavaba mucho con las lecturas, con la... Si en la escuela te enseñas, lo lees 4 o 5 obras clásicas, ya por tu cuenta te das que es un mundo inmenso, que inacabable. Sí. Entonces yo por ahí me empecé a buscar cosas de dirección. Tenía la fortuna de irme a la Ciudad de México a ver teatro. Claro. A cursos en la escuela de teatro, a talleres en verano cuando estaban en la escuela de teatro, cuando estaban atrás del auditorio, la NAT. Y entonces pues ahí me nació la idea de ser director de escena, que me considero director de escena. Y siempre le apasionó más esa parte. Sí, o sea, tener el conjunto, la visión, la adaptación, enseñar. Me decía el maestro Dávila, dice, ves que tú eres más director de escena que de actores. Digo, tienes razón, yo espero que los actores me den, y yo consideraba que Gerardo Dávila era un gran director de actores. Tengo una gran pregunta que hacerle, pero ahorita regresando del corte. Me quedo con esa preguntita ahorita regresando del corte. Vamos a una pausita rápida y regresamos. Estamos con el maestro Gerardo Valdés. No le cambies. Y estamos de regreso aquí en Creatividad Universitaria. Estamos conversando con el maestro Gerardo Valdés, toda una institución de las artes escénicas en Nuevo León. Ya 50 años de trayectoria, maestro, y 50 años bien vividos. Ahorita mencionaba en el bloque anterior la diferencia entre un director de escena a un director de actores. Para usted, ¿cuál es esta diferencia? No hay... La gran diferencia es, o sea, que el director de escena es como la preocupación de entender y de preocuparse por todos los elementos de la polisemia, ¿no? Uh-huh. La actuación, la escenografía, el vestuario, la música, todo el conjunto, hasta la promoción y difusión también te metes ahí, ¿no? Claro. Y el director de actores, también yo me considero director de actores, pero como que simplemente 2, 3 indicaciones. Y es esto y esto. Y un director de actores para mí el gran director de actores es Gerardo Dávila, mi gran amigo. Es maestrazo también. Se clava con una escena y le explica y le dice al actor y le saca todo lo que puede y el actor, he visto que funciona y acciona y ahí está. Pero le digo, Dávila, pero te olvidas porque falta una semana y no sabes ni cuál es la escenografía, ni cuál es el vestuario. O sea, se olvida de todo, entonces todo el mundo andamos ahí buscando cómo apoyar todo para la puesta en escena que está el maestro dirigido, porque se clavó 3 horas con 2 actores en una escena. Porque le apasiona tanto el trabajo. La situación, claro. El cuestión actoral. Sí, se clava tanto en lo actoral que deja a un lado la parte técnica, la parte logística de la escena. Que si la iluminación, que si el vestuario. No, a él no le importa la iluminación. Yo le iluminé varias obras, nomás me decía. Así nomás me hacía. Tú ponme luz. Tú ponme luz. Oye, pero es que, digo, y yo... Y de vez en cuando, oye, nomás una sugerencia aquí, cuando sí, haz un especialito a las manos. Pero, y un director de escena es el que está con todos estos detalles, donde también la iluminación pero juega. Ya sabes que ahí va a fluir la luz, exacto. Sabes que ahí va a haber una mampara que se va a caer y no sé. Sí, claro. Pero entonces en todo es una concepción muy global. Sí, porque inclusive la iluminación juega un papel importante dentro de las puestas en escena. Sí. O sea, la iluminación te crea una atmósfera, te crea un ambiente, te da sensaciones, sentimientos, emociones también. Entonces, igual la escenografía tiene también un sentido en lo que estamos viendo en escena, ¿no? Todo cuenta para el espectador. Y el maestro Sergio, parecido también. Sergio García. Pues yo me convierto en su iluminador de cabecera, ¿no? Pero él también es clavado con el trabajo doctoral y la producción, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? O sea, oye, pero después, sí, cierto, entonces muevo la escena para acá. Oye, es que aquí va... Entonces, y entonces yo tenés que como una visión, y eso se me dio desde mis inicios, sí. de entender todo lo que está pasando, ¿no? Pues, y claro, tampoco no descuido, yo también me detengo, y por eso hoy, digo, cuando me invitan a ser maestro, batallo mucho porque no me gusta estar... ¿Cuántos años tiene dando clases? Ahí va la otra historia. Teniendo yo el CAC en la calle Washington, van y ponen por ahí un anuncio. Se solicitan maestros para el CEDAR. El CEDAR es el Centro de Educación Artística de Bellas Artes. De Bellas Artes. Alfonso Reyes. Sí. ¿Está en Parque Fundidora? No, ahí te va la historia. Ok.
Entonces fuimos, el maestro Jorge Arturo Vargas, que es un gran director, Sí. ¿no? Ahorita en la ciudad, bueno, tiene su grupo en la Ciudad de México. Ajá. Y fuimos varios, como 8 o 9 gentes. Y la fortuna es que nos pusieron examen de oposición y nos así como que... Y fueron con los maestros así, varios maestros ya más reconocidos que nosotros, estábamos muy jóvenes, y que nos van dando el veredicto. Bueno, los maestros seleccionados, Jorge Arturo Vargas y Gerardo Valdés. Y ahí empecé como maestro. Ok. Y me costaba mucho. ¿Eso fue en qué año? Finales del 83. 83. Entré en lugar de Virgilio Ler. Ah, Fíjate. ok. Gran maestro también. Sí, gran maestro. Y él estaba aquí en el CEDAR y en la Escuela de Artes Escénicas, todavía no era facultad. Y a partir de ahí duré 4 años y en el 87 que me nombran director. De la escuela. Del CEDAR, porque tenía muchos problemas de edificio, estaba en Padre Mier, se nos caía el techo, era una casa particular. Y yo acepté, ¿no? Pero un gran reto, porque tenía el mesón, tenía mi grupo Reilete y aparte era director y maestro del CEDAR. Estaba al 100. Bueno, pues tienes 30 años, entonces como que Sí, todo lo que hagas es maravilloso. Claro, bueno. claro. Y en el CEDAR, pues empezamos ahí, después entró Marcos Castillo, en fin. Entonces yo tuve la gran fortuna de que un gran problema con la casa, que me la pedían cada rato. Esa casa era de los Salinas de Gortari. Ok, O sea, sí. ya hasta que dije, bueno, aquí está la casa y me habla Carlos Gómez, no sé, Carlitos Gómez. Carlitos Gómez, sí. Me habla y me dice, oye, estamos desocupando la escuela Adolfo Prieto del Parque Fundidora. ¿Cómo ves? Y ya fui, pues estaban desmantelando El edificio. No, el edificio, todo el parque, no, estaba en desorden, era el 92. Cuando la fundidora dejó de ser la fundidora. Dejó de ser la fundidora. Ok. Entonces en la escuela Adolfo Prieto, el INBA me apoyó como la escuela dependía del Instituto Nacional de Bellas Artes. Le dije, órale, nos vamos. Y nos remodelaron todo el edificio. Y ahí fue la época de oro del CEDAR. Del CEDAR. Entonces vino la idea de ponerle nombres y bueno, fue muy divertido porque yo lo hice abierto a maestros y alumnos. Entonces ya que le pongan, pues que le pongan. Hasta que ya dije, vamos, Alfonso Reyes. Y se bautizó como CEDAR Alfonso Reyes. Y yo terminé la dirección. Bueno, ahí también hicimos grandes montajes. Jorge Arturo Vargas, Niño y Bandido, todos morimos en 1909, vimos a las muestras, en fin. Y yo terminé la dirección en el 2000, el periodo son 4 años y duré 12. Nadie se aventaba a ser director porque eran unas broncas muy... O sea, se aventó 3 periodos. 3 periodos porque prácticamente el INBA nomás paga la nómina y apoya para que sobreviva la escuela. Entonces yo cuando estuve en el CEDAR, pues viene la idea de qué hacemos en la tarde. Si a las 2 de la tarde se acaba todo esto, abrimos al fondo una sala de teatro y a iniciativa mía y de la directora de Guadalajara hicimos lo que se llama carreras profesional medio. Yo quería licenciatura, pero bueno, me dijeron que no. Y entonces a 3 años dije, pero más quiero una área de teatro y de artes plásticas. Y ya está la superior de música y danza, de como que ya nos impusieron que fueran las 4 áreas. Y lamentablemente después el CEDAR se lo pide, cuando ya no soy director en el 2005, se lo piden al director que está, porque iban a ser el fórum de las culturas. ¿No? Claro, sí. Y se lo piden y dice que sí, y dije, yo me quedo así, ¿no? Bueno, y entonces el CEDAR empieza a vagar hasta que hace que 6, 8 años, cuando se fundó el Consejo para la Cultura en la calle Benítez, en una casa del obispado de Antigua, vuelve ahí el CEDAR, es donde se encuentra ahorita. Pero sí fue, ya no está entonces en el Parque Fundidora. Ahorita está en la escuela de Adolfo Prieto. Ok. Entonces sí, es una gran historia. Pues también hice con esas carreras, pues ya mucha gente que sigue actuando, que se formó en el CEDAR en ese periodo, te hablo de Liliana Cruz, Pablo Luna, Juan Luna, Katsir Mesa, César Tapia, que ahora es el director del Teatro de la Ciudad. Sí. O sea, se generó una generaciones muy interesantes. Muy interesante de gente. Cuando yo estaba como director, gente que sigue muy activa, ¿no? Entonces, Sí. Y hacer pequeñas producciones, grandes producciones, que no tenemos recursos, entonces... Pero sí pues yo con mi iniciativa de hacer teatro, ¿no? Entonces, Siempre. En el Alfonso Reyes, acá en el Parque Fundidora hicimos la salita esta, y ahí Rogiro Lueva, ¿no? hizo una puesta en escena, en fin. Entonces tenía esto a la par. Y en el 2000, Dávila me dijo, oye, no puedo con la escuela de teatro, y yo estaba en el CEDAR, y me voy con Sergio García a la escuela de teatro. Ok. Y me costaba mucho ser maestro, pero... pues allí duré. La escuela de teatro de filosofía. Ya estaba en 5 de mayo y Colegio Civil. Sí, a un ladito del aula. Sí, entonces ahí duré del 2000 al 2000,
14, 15. En el 2013, Janet, antes yo me jubilo del CEDAR. Ok. En el 2013. Y al día siguiente que me jubilé, ya dije, adiós, me habla Janet Villarreal, directora de la Facultad de Artes Escénicas. Ven a cubrir a un maestro 3 meses. Le dije, no, acabo de terminar, déjame descansar. No, es que ya es urgente, por favor. Josefina de la Garza, que estaba trabajando ahí en ese tiempo en la facultad, sí. no seas tal por cual vente. Pues ahí vengo a la facultad de Artes Escénicas. Ya jubilado. Por 3 meses. Y Okay. duré hasta el año pasado. Y hubieran 3 meses nada más. Estuve ahí 12 años. 12 años. Me retiro con 2 puestas en escena, ¿no? Que Okay. era, El Camerino de Ofelia y una Antígona que hice, ¿no? En el Teatro Precioso. En el Teatro Rogelio Villarreal, sí. Pero sí, entonces ha sido una historia así interesante, ¿no? Larga. Muchos proyectos, muchos espacios, muchos lugares y sobre todo impulsando el teatro, impulsando nuevos talentos, impulsando... Sí. Y bueno, el grupo Reirete pues cumplimos en el 2007, 2006, no, es que la UNI nos hizo un libro muy bonito, ¿no? Sí, recuerdo. Josefina 2006, 2007, por ahí. Tuvo el cuidado de Josefina. Por ahí tenemos nuestro libro. Sí. Y en el 2013 empezamos 12, 13, ya como que ya no puedo ensayar y dije, ¿sabe qué? Ya, va, y todo el mundo terminamos con el proyecto después de 32, 36 años. Pero en el 96, en el 95, 96, yo tuve la fortuna de conocer el teatro desde que estábamos, el Teatro de la Ciudad, desde que estaban los cimientos y pues, yo era vecino, estábamos a una cuadra, ¿no? Y ya cuando terminan el teatro, nombran a Eliseo Garza, el director. Sí. Nos invita, como era cliente del mesón, todas las noches, vamos al teatro, entonces, porque va a llegar el equipo de iluminación. Ahí vamos, Jorge Vargas y yo. Okay. Y a mí me empezó a fascinar pues, cómo estaban desmontando y toda la maquinaria y las contrapesadas y empiezan a armar todo el equipo de iluminación. Sepa Dios cómo va a funcionar esto, pero me empezó a fascinar y empezaron a hacer pruebas y en fin. Y me empezó a gustar ya el diseño de iluminación en ese tiempo, en el Teatro de la Ciudad. Estamos hablando del 94. 94. Entonces, como que mi carrera se bifurcó. Y ahorita hasta la fecha he puesto como director 82 obras, ¿sí? Entre las que yo recuerdo así con mucho afecto son Topografía de un desnudo con Raúl Morantes. También. Que me dice, manito, no me puedo desnudar porque soy candidato a la dirección de la Facultad de Artes. Dije, bueno, entonces se suspende, ya no lo hacemos. Después de estar ensayando como 3 meses, le invitaron para que fuera. Y dije, no, pues se suspende. Así dije, no lo hacemos, si no te hay desnudo, pues no se hace la obra. Y pasa como unos 3, 4 días y llega al mesón. ¿Valdés? Me desnudo. No, fue un exitazo, pues duramos como, el teatro era nuestro, duramos semanas y semanas y semanas. A veces títulos son muy atractivos, ¿no? Topografía de un desnudo. Sí. Entonces ya estaba un repartazo. Era el maestro Raúl Morantes. Raúl Morantes, Magdalena Hidalgo, Esther Galván, Marcos Castillo, Gerardo Dávila. No. Equipazo. Y atrás del escenario estaba El Gallo, Omar y René Abrego, musicalizando. No, hombre, pues una chulada. Patti Lauren, la gran escritora, era mi asistente y la que se encargaba de la iluminación. Bueno, es que tengas una idea, Patti Lauren. No, estaba súper bien arropado el duramos equipo. Semanas y semanas en ese teatro. Digo, son una de las obras que más Y después pasó un accidente ahí muy feo, ¿no? En ese espacio del mesón, el nuevo mesón. Ajá. Entonces ya como que se asesinó una niña, una persona que contratamos para que hiciera limpieza, mató ahí una niña, ¿no? Muy sonado el caso en el 90 y no sé, ya no ni me quiero acordar. Sí, ocurrió el crimen ahí. Sí, muy espantoso. Entonces ya yo como que ya el espacio ese ya se marcó con ese incidente. Y ya, incluso como que quedó cebado ese espacio. Siempre pasa por ahí, está vacío, no hay nadie. Es el único espacio grupo vacío del barrio antiguo. Una casota enorme que está ahí sobre Padre Inverimina. Ya. Y entonces ya en el Teatro de la Ciudad pues tuve la fortuna de empezar a ensayar iluminaciones, tuve la fortuna de remontar ratas así con un gran escenario. Un escenario con una superproducción de 2,000 pesos que me acuerdo que el maestro Luis Martín me dio de apoyo. 2,000 pesos para ponerlo. Pero después en el año 2000 tuve la fortuna de hacer una apuesta en el
en la gran sala que se llamó Los Perdedores. Ah, sí. Entonces esa fue otra de mis obras, así que yo acaricio mucho. De las 82, de las 82 que dirigió, o que dirigió hasta ahorita, porque todavía sigue dirigiendo. Entonces, pues han sido muchas. Entonces, así, desde allí también me interesó la iluminación. Y entonces, del 95 a la fecha, pues yo creo que he iluminado. La parte de la iluminación llegó en esa época, en los 90, 95. 95. Antes no había... No, sí, te había dicho que en el taller de teatro más. Ahí ponía luces, pero nada más era que se viera, ¿no? Que se prendiera. Alumbrabas ahí. Pero ya, digamos... Ya que se dan en un diseño, en el color, las cualidades de la luz, la intensidad, de qué tipo de equipo es necesario para aquí, qué obra, por qué incides aquí, por qué rompe. Y por qué este color, y por qué la iluminación así, porque tiene toda... No, entonces me metí por ahí a estudiar un poquito de la iluminación, teoría del color, hasta me atreví a hacer un librito, ¿no? Un librito que me editó Filosofía y Letras. Pero de iluminación, pues he iluminado por medio de 200 montajes. 200 montajes. En Nuevo León, en otros estados. ¡Wow! Tengo la fortuna de haber salido a otros lugares, incluso a otros países también a iluminar cosas, ¿no? Entonces, ahorita quiero que me platique eso porque vamos a un corte y regresamos con esta parte de su experiencia fuera de Nuevo León, fuera de México, en otros lugares. ¿Le parece? ¿Va? Entonces vamos a un cortecito rápido y regresamos. No le cambies, esto es Creatividad Universitaria. Estamos de vuelta en Creatividad Universitaria con el maestro Gerardo Valdés. Y nos quedamos en el bloque anterior, que la experiencia del maestro Gerardo lo ha llevado no solamente a trabajar en los escenarios de Nuevo León, de Monterrey, sino también a nivel nacional en proyectos que han estado en diferentes partes de la República, pero también en el extranjero, maestro. Pues por allí he tenido la fortuna de viajar, de salir gracias a la iluminación. Gracias a la iluminación. Y entonces, bueno, a veces bromeo, yo digo, gracias a la iluminación también he conseguido más cuestiones económicas. Bendita iluminación. Que director o como... o cuando con el grupo pues, de invierte, nosotros teníamos la fortuna de tener, Railete tenía su caja, ¿no? de producción, y entonces la maestra Josefina es la que se encargaba de administrar cosas. Claro. Pero ya como, entonces a veces perdíamos, pero ya como iluminador pues tienes la fortuna de que yo he tenido la fortuna de iluminar obras, te digo, gratuitamente porque es para ti y no tienes dinero, como las obras de Dávila que presentaban, ¿no? Y grandes producciones donde sí hay presupuesto. Donde hay producción, bueno, donde hay presupuesto, pues sí aquí estamos, ¿no? Entonces he tenido la fortuna de iluminar un promedio de más de 150, ya no es que no las llevo contadas. Pero entre 150 y 200. 150 y 200. Pero así hay muchas que tengo mucho en la memoria, ¿no? Cuando empiezas a entender que la luz es importantísima. Claro. Sobre todo en los 90s y todos los principios de hasta 2010 en el Teatro de la Ciudad iluminé mucho lo que era teatro, danza y ópera. Después tuve la fortuna, por ejemplo, en Torreón acabo de iluminar la Cenicienta, ¿no? Que le pones en el Teatro Nazas, ¿no? Hace poco. Okay. En Ciudad Juárez estuve también por ahí invitado. Y entonces la Percha trajo al maestro José Sánchez Sinisterra. Ah, claro, sí. Y montó ñaque. Y con ese ñaque fuimos hasta dar a un festival a Santiago de Chile. ¿Ñaque o de piojos actores. Y actores? Fueron hasta Santiago de Chile. Estuvimos viajando en varias partes, pero llegamos a un festival hasta Santiago de Chile y estuvimos maravillosamente. Qué maravilloso. O sea, el teatro le ha dado la fortuna también entonces de viajar. Sí. De viajar a diferentes lugares. Además de Santiago de Chile, ¿dónde más has estado? Después estaba en El Salvador con otro montaje de Barbosa, un director portugués. Ajá. En el Festival Cervantino, pues ahí varias veces, ¿no? Con el maestro Sergio García, llevó 15 segundos, me acuerdo. Y César Tavera montó una ópera en el no sé cómo se llama el teatro ese grandote, Teatro de Minas creo que se llama. ¿En dónde? En Guanajuato. En Guanajuato. En un Cervantino. Y tuve la fortuna también de iluminar, como que el sueño de nosotros, ¿no? En el Palacio de Bellas Artes. ¡Wow! Entonces sí, es maravilloso. Es un trabajo Bellas Artes. Donde ves el escenario, ves el equipo que tienen, dices, órale. Entonces, pues eso me ha dado la satisfacción sí. de poder trabajar con gente muy talentosa, con gente que no sabe que la iluminación es importante. Yo siempre digo que primero es el actor y después es la iluminación, ¿no? El espacio no, porque el espacio ahí está ya inmerso, ¿no? Pero entonces claro. El trabajo escénico del actor, fundamental, mientras no seamos sustituidos por la inteligencia artificial. Veía hace poco que es alarmante, ¿no? Sí. Sobre todo en los medios audiovisuales. Pero vi hace poco, no sé qué tan cierto sea, en Japón había una puesta en escena de las 3 hermanas de Chekhov, 2 actrices y un robot.
y no distingues. O sea, ya a este nivel estamos llegando. Entonces, y en esa crisis teatral que estamos actualmente, pues crisis, te hablo de toda esa eterna crisis que hablamos. Ya aparece el cine y el teatro dice vas a desaparecer. Sí. Pero aparece la televisión y el cine también se margina, ¿no? Sí, y luego aparecen las series. Las series y y te parece que el cine también. Vas al cine, he estado solo en el cine a veces, ¿no? Me ha tocado últimamente. En fin, pero el teatro ahí sigue, a eso me refiero con esa crisis constante de públicos. Entonces, ¿usted cree que llega en un punto donde el teatro desaparezca como lo conocemos? No creo, porque yo creo que el arte de la presencia va a ser fundamental. Y es otro lenguaje completamente distinto al audiovisual. Va a ser el vínculo, yo creo que después de que pase todo esto, va a ser el vínculo entre el humano. Claro. Yo creo que no creo desaparecer. No es lo mismo ver una historia a través de una pantalla grande o a través de una plataforma que verla en vivo y a todo color. Sí, y por eso el teatro se refugia en pequeñas salas. Es correcto. Para poder sobrevivir. Más íntimo. Poder sobrevivir, ¿no? Y aquí tenemos la muestra en la Casa Musa, Foro 13, Café Teatro. Todos esos pequeñitos espacios. Son pequeños espacios. Sí. Vienen obras grandotas, comerciales por todo eso, y a veces se llena y a veces no. El Teatro de la Ciudad pide obras comerciales que vienen de México. Y hay unas que tienen mucho éxito, otras regular. Otras que no les va bien con la crítica también. Sí, pero entonces el teatro se refugia en esas pequeñas salas que creo yo, considero para refugiarse y seguir pues avanzando. Maestro, a lo largo de toda esta carrera, usted ha recibido reconocimientos no solo por su trayectoria, por la aportación que ha hecho a las artes escénicas. Uno de estos premios es otorgado, dos de estos premios han sido otorgados por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Uno de ellos es el Premio a las Artes, fue en el 2010, me parece. 2010. Recibió el Premio a las Artes en el ámbito de teatro, ¿no? Sí. Como creador escénico. ¿Qué le representa un reconocimiento de este nivel? El primero, el Premio a las Artes, me cayó de maravilla. Yo vivo cerca del río La Silla, aquí en Rincón de la Primavera. Ajá. Y en junio vino el gran Alex, ¿no? Claro, sí. Entonces mi casa se metió el agua. Se desbordó ahí una parte del río. Muchas casas de esas son me amontonaron carros y esas cosas. Sí, estuvo feo. Y como a los 2 o 3 meses, Premio a las Artes. Ese premio es maravilloso porque se le anexa una cuestión económica. Es un premio, un galardón y aparte un premio económico. Entonces eso fue así como que, por eso yo le agradezco mucho. Bendito premio, bendito Premio a las Artes, porque sí, fue el que me alivianó para comprar cosas. Qué bueno que fui iluminador, qué bueno que fui desarrollador creativo. Y mi camioneta que también se la llevó el agua, ¿no? Entonces, pero es que fue una tragedia. Entonces, por eso premio así, cuando dicen Premio a las Artes, ya le tengo mucho cariño. Y pues, recientemente también me agradó mucho el premio a la trayectoria de Colegio Civil. En Colegio Civil, mérito artístico. Mérito artístico o trayectoria artística. Mérito a la trayectoria artística. Entonces, también en el rubro de las artes escénicas. Sí, fíjate, es bien curioso, pero yo cuando agradecí, lo único que puedo decir es, hay una palabra que está en peligro de extinción, que es agradecimiento. Entonces yo quiero agradecerle a mis amigos, a mis actores, a mis alumnos, a mi familia que ahí estaba Bruno, Ornella y mi mujer. Claro. Y a los jóvenes que parece que cada vez con esta crisis se acercan más al teatro. Sí. A mí me sorprende que cada vez hay más alumnos en artes escénicas. O sea, hay una necesidad de, cuando hay una crisis extraña que nos rodea. Y los talleres de actuación que están... Y los talleres de actuación, siempre están que la gente está recurriendo más a encontrar ese vínculo con el humano, consigo mismo y con el otro, ¿no? Sí. Entonces, y eso no lo dije porque no saqué mi discursito. Entonces empiezas a hablar puras pues incoherencias. Pues lo que le sale del corazón en ese momento. Y ya no guardé mi papel, ¿no? Porque hablaba precisamente de eso, de lo que decíamos ahorita, que ojalá y no nos sustituya la inteligencia artificial, pues sería lo humano lo único que nos puede mantener vivos y continuar en esta... Hay que saberlo utilizar quizá para los medios, el teatro la puede llegar a utilizar. No, claro. Obviamente, pero no que venga a ser a suplantar la parte creativa, porque también ya ahora la inteligencia dirige obras, escribe obras, ilumina, hace todo el trabajo, y yo creo que esa es la parte en la que debemos de no llegar, ojalá. Y a fin de cuentas para resaltar lo humano, ¿no? Exacto. Es necesario, es como la tecnología, pues tengo un celular y pues hay pura inteligencia que ya está presente. Exacto. Y veo unos montajes maravillosos. Yo tuve la fortuna de estar con el maestro Sergio García en Montreal varios días, muchos, y vi unas cosas maravillosas. Lumínicamente, técnicamente, que te quedas
pero al fin de cuentas es para resaltar lo humano, al fin de cuentas. Todo eso que está alrededor, la tecnología, las grandes actualizaciones de la tecnología, es por ahí, al fin de cuentas, para saberla aprovechar, para decir, sácale provecho. Aquí estamos y nos está pasando esto, ¿no? Es correcto. Maestro, ¿qué viene para usted más adelante? ¿Qué planes hay a futuro? ¿Cómo se visualizan los próximos meses, años? ¿Qué le falta por hacer como director o en la parte artística? Ay, es que... ¿Hay algo que tenga ganas de hacer que no haya hecho o que, no, o que quisiera repetir a lo mejor? ¿Algún proyecto? No, fíjate, hay una obra que hice mucho, que la tengo en prácticas con Saltillo, que es una obra que yo vi que me encanta mucho, que la hice con Gerardo Nevares, Javier, Mauro Samaniego, Travioto, y Javier González, ajá, que se llamó Arte. Arte, así nada más. Arte. Y yo le puse Arte, eso no es. De tres amigos que discuten sobre el famoso Cuadro Blanco. Claro, yo vi esa puesta en escena hace muchos años en México, también tenía un elencazo, estaba, creo que Héctor Bonilla, me parece. Bueno, estábamos a la par. Claudio el que lo Obregón. dirige es, es un gran amigo mío, Mario Espinosa, ¿no? Mario Espinosa, sí. Él la estaba montando en México y nosotros la estábamos montando aquí. El elenco en México era Héctor Bonilla, Claudio Obregón y Sánchez Navarro, si mal no recuerdo. Sí. Es una obra extraordinaria. No, y aquí yo tuve un exitazos. Estuvimos en Tijuana, estuvimos una semana en Tijuana. El marco solo. El marco blanco. Y que al fin de cuentas la obra habla sobre el arte, que es arte, pero al fin de cuentas habla sobre la amistad. Esos tres amigos que son tan diferentes y discuten y se pelean y llegan a los golpes por defender su punto de vista. ¿Qué fregado significa? Como somos en la vida real, los amigos, o sea. Entonces esa obra, por ejemplo, son obras que dices. Entonces hay una idea en Saltillo de retomar ese proyecto. Con gente de Saltillo. Y con exalumnos de la Facultad de Artes Escénicas, también tenemos un trabajo sobre violencia en las preparatorias. Interesante. Y el año pasado, fíjate, en el Colegio Civil, por eso para mí es muy emotivo el premio que me dieron, porque si yo empecé allí, mi primera obra, Hablemos de Calzón Quitado, la presenté en el Colegio Civil en el 80-81, y la última en noviembre pasado, con la compañía de teatro titular, que dirigió, que inició el maestro Sergio García, sí, con El Gran Festín. El Gran Festín. Que sale Yanina, Humberto Luna. Entonces vamos a retomarla en estos días. Todavía no tenemos fechas, pero está pendiente. No sé si para el Festival Alfonsino. Una nueva temporada. Entonces, mi sueño, ahí tengo yo un problema, que tengo mi sueño así como que yo tengo una casa por rumbo a Saltillo. Ajá. Hay un ejido que se llama Rinconada. Sí. Entonces ahí tengo una casa con un patio enorme y tengo equipo de iluminación, licos, freneles, consolas. Y yo estoy con la esperanza, digo, ¿para qué estás alto? Es que ya me canso mucho. Hay una parte atrás de una cabaña, un bonito espacio, que quisiera hacer un pequeñito espacio de teatro. Hacer un espacio escénico. Sí, es uno de mis sueños por ahí, medio apachurrados, pero ahí lo tengo como que es el que me motiva también a estar. Y bueno, y seguir leyendo como desesperado, ¿no? Leo textos y textos en mi casa. Nunca dejamos de leer. Tengo una parte de la casa, tengo una biblioteca, un estudio bastante grande, todavía hay muchos textos, libros que no empiezo, porque ahí los tengo pendientes, ¿no? Entonces hay mucho que hacer. Maestro, ¿cuál es el legado que cree usted que va a ser su herencia artística para los nuevos creadores? Yo creo la pasión que se requiere, y la pasión te conlleva la disciplina, ¿no? Primero la pasión y luego la disciplina. Si no tienes, van de la mano. Van de la mano. Si no eres disciplinada, tienes mucha pasión, pues caes en los excesos. Se necesitan, ¿no? Las dos. Necesitan los dos. Yo creo que lo entiendan eso. Entonces yo por eso considero que no tengo muchos alumnos que digan, sí, hay muchos, pero bueno, pasan desapercibidos, pero los muchos alumnos que son muy afectos conmigo, ¿no? Nos reunimos seguido, nos vemos, ahora ya son amigos. Alumnos que se convierten en amistad. Sí, que dejan ser alumnos y se convierten en compañeros y amigos. Colegas y amigos. Entonces ellos pues, siempre me es muy grato leerlos cuando me dan el premio, que te ponen tantas cosas. Sí, entonces, claro. Pues yo creo que es eso, más la pasión y la disciplina. Y el humor también, que es necesario. Es muy importante. Y pues un montón de libros que ya los empiezo a regalar. Voy a dar una plática, no sé, hace poquito a la escuela de teatro y me llevo una caja de libros. O a los chavos de aquí de la facultad también. De repente llego y les doy cosas que ya he leído, que incluso no he leído, pero ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces, no sé. Y pues también dejo que 2 hijos maravillosos.
Bueno, pues ese también es parte de su legado. También es parte. Es parte del legado. Maestro, nos dio mucho gusto platicar con usted. Ojalá que podamos tener más adelante otra oportunidad de seguir platicando. Se quedaron muchas cosas ahí en el... Sí. Hay muchas anécdotas, son 50 años de trayectoria y bien vividos y bien recibidos estos premios. Son 2 de los premios que los comento, pero tiene más premios y reconocimientos. Digo, por ahí tengo más. Tiene más, pero estos 2, digamos, son los más emblemáticos, los más importantes. Y bueno, le agradecemos mucho su presencia este día y pues esperamos seguirlo viendo, trabajando como siempre y siguiendo produciendo más y más puestas en escena. Así sea. Así sea. Y nos vemos en el teatro. Claro que sí. Nos vemos en el teatro, como siempre. Yo soy Roberto Lanís, me dio mucho gusto estar con ustedes este día y nos vemos en el próximo capítulo de Creatividad Universitaria. Hasta entonces.